En el video anterior vimos la definición de un amplificador y vimos que pues este tiene unas ciertas características, las cuales se podrían resumir en que el amplificador toma la señal de entrada, la multiplica por una ganancia o por un valor fijo, ¿sí? Y eso lo obtiene a la salida. Por ahora vamos a hablar, en este video vamos a hablar sobre las diferentes ganancias que se pueden encontrar en un amplificador, ¿sí? Pues obviamente la primera sería la ganancia de voltaje, ¿sí? Dado que el amplificador a su entrada toma un voltaje VI, ¿sí? Y a su salida da un voltaje VO normalmente mayor que VI. Entonces, la ganancia de voltaje, lo voy a poner aquí como la ganancia de voltaje, ¿sí? Va a ser igual a, digamos, el cociente entre mi voltaje de salida sobre mi voltaje de entrada, ¿sí? Normalmente, digamos que la característica de transferencia, es decir, la gráfica entre mi voltaje de entrada, lo voy a poner aquí más acá, la gráfica entre mi voltaje de entrada, que sería mi voltaje de entrada, y mi voltaje de salida, ¿sí? Sería una línea, ¿sí? Lo voy a dibujar un poco con este azul. Sería una línea que pasa por el 0, ¿sí? Y esa línea tendría una pendiente que sería igual a la ganancia de voltaje. ¿Por qué? Porque, pues, por ejemplo, si pongo un voltaje acá, ¿sí? Lo multiplico por la ganancia de voltaje y eso me da un valor de mi voltaje de salida, ¿sí? Digamos que esto es lo que se conoce como la ganancia de voltaje. Voy a escribir acá ganancia de voltaje. ¿Esto por qué? ¿Por qué ganancia? Porque pues obviamente yo gano cierto valor de voltaje. El voltaje de salida es mayor comúnmente a mi voltaje de entrada. Pero pues en este circuito realmente está un poco mejor especificado cómo funciona un amplificador. Mi voltaje de entrada realmente pues aparece por una fuente lo coloca ahí, ¿sí? Entra mi amplificador, ¿sí? Y mi amplificador pues obviamente multiplica este voltaje de entrada por su ganancia de voltaje y ese es mi voltaje de salida, pero mi voltaje de salida normalmente aparece sobre una carga. Normalmente esto es una resistencia que vamos a llamar RL. Y como aparece un voltaje sobre la carga, también va a aparecer una corriente de salida que vamos a llamar IO, ¿sí? También va a aparecer una corriente de entrada, ¿sí? Que pues depende de la circuitería interna de mi amplificador. Entonces, también como mi amplificador realmente va a aparecer una potencia de salida, que es mi VO por mi corriente de salida, ¿sí? Que va a ser mayor a mi potencia de entrada, que es potencia de entrada va a ser igual a VI por mi corriente de entrada. Como esta va a ser mayor a esta, también tengo una ganancia de potencia, ¿sí? Esa ganancia de potencia, que lo voy a poner como A sub P, ¿sí? Es igual pues a la potencia de salida sobre mi potencia de entrada, ¿sí? Pues en este caso va a ser igual a PO por IO sobre BI por II, ¿sí? Cabe señalar que pues esta es una de las grandes diferencias entre los amplificadores y los transformadores. Yo con un transformador también puedo hacer que mi voltaje de salida sea mayor a mi voltaje de entrada, pero en el transformador, entre más aumento mi voltaje de salida, más se va a disminuir mi corriente de salida. En el caso de los amplificadores esto no funciona así, porque realmente mi potencia de salida, y esto es para tener en cuenta, mi potencia de salida normalmente, pues en este caso sí siempre va a ser mayor que mi potencia de entrada, ¿sí? Y pues como mi potencia de salida va a ser mayor a mi potencia de entrada, eso también significa que va a haber una ganancia de corriente, porque pues mi corriente
de salida va a ser mayor a mi corriente de entrada, y esa ganancia de corriente va a ser igual a mi corriente de salida sobre mi corriente de entrada. ¿Sí? En cambio, ahora que tenemos esta ganancia de corriente y pues tenemos la ganancia de voltaje, también puedo expresar mi ganancia de potencia como VO sobre VI, que esto es mi ganancia de voltaje, por IO sobre II, que esta es mi ganancia de corriente. Entonces esto es igual a mi ganancia de voltaje por mi ganancia de corriente. Un poco para terminar este video voy a centrarme en los valores que toman la ganancia de voltaje, ¿sí? Obviamente esto aplica también para la ganancia de corriente o por la ganancia de potencia, pero pues voy a hacer, digamos, ese análisis solo para la ganancia de voltaje. Entonces, mi ganancia de voltaje puede tomar valores mayores a 1, ¿sí? Digamos que lo voy a hacer más bien en una especie de escala, ¿sí? Aquí va a tomar valores mayores y aquí ya se acaba de tomar valores menores. Entonces, puede tomar, aquí está el 1, aquí está el menos 1, y pues hacia acá, hacia arriba, va a tomar valores mayores a 1, y hacia acá abajo va a tomar valores menores a menos 1. Entonces, si mi ganancia de voltaje toma valores mayores a 1, por ejemplo 10, 20, 200 si quieren, etcétera, 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 entonces mi ganancia de voltaje se dice que efectivamente, y puedo ser redundante, mi amplificador está amplificando, es decir, que mi voltaje de salida va a ser mayor a mi voltaje de entrada, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues entonces yo puedo escribir que mi voltaje de salida va a ser igual a, no sé, a 20 veces mi voltaje de entrada, ¿sí? Entonces pues claramente mi voltaje de salida va a ser mayor a mi voltaje de entrada, ¿sí? Esto para cuando mi ganancia es mayor a 1. Si mi ganancia está en este rango, o es en este rango, ¿sí? Entre, digamos, no en 1, sino un poquito menor a 1 y un poquito mayor a menos 1, mi amplificador pues realmente ya no está trabajando como amplificador, sino que está atenuando la señal. ¿Por qué? Porque mi voltaje de salida sería en este caso, por ejemplo, 0.5 por mi voltaje de entrada, ¿sí? Y en este caso mi voltaje de salida sería más pequeño que mi voltaje de entrada, ¿sí? Porque sería mi voltaje de entrada dividido 2 en este caso, ¿sí? Entonces aquí realmente mi amplificador ya no está funcionando como un amplificador, sino que está atenuando. Y en esta, cuando sus valores son menores a menos 1, por ejemplo menos 10, menos 20, menos 500, mi amplificador sí está amplificando, o sea, mi voltaje de salida o la magnitud, en este caso de mi voltaje de salida, va a ser más grande que mi voltaje de entrada, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Que ahora, digamos que la polaridad se invierte. Aquí me faltó el menos. Entonces, mi voltaje de salida, por ejemplo, va a ser igual a menos 10 por mi voltaje de entrada. Entonces, si mi voltaje por entrada es 1 voltio positivo, ahora mi voltaje de salida va a ser menos 10 voltios positivos, ¿sí? Entonces, realmente sí hay una amplificación, pero pues hay que tener en cuenta que este menos hace una inversión en la polaridad. Polaridad. ¿Listo?